Estamos esperando para poder dar inicio al taller del día de hoy, al TAC de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a dar unos 5 minuticos para que las personas se puedan conectar a este taller.
Bueno, para dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, vamos a recordar dónde se encuentra almacenada la información de estos talleres. Es importante entonces recordar que el acceso a estos tags se hace a través de el campus virtual. Recuerden entonces que en el campus virtual, en sus cursos, van a tener acceso entonces a través de la AAA, que es el ambiente abierto de aprendizaje, y a través del link de las salas de encuentro vamos a encontrar entonces la opción para los tags. Y en ese tag vamos a tener entonces el tag de administración en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que en la página de los tags tenemos entonces disponibles varios elementos. Por una parte, están cada uno de los temas que hemos venido trabajando semana a semana. La primera semana trabajamos entonces en el tema de conceptos básicos. La segunda semana trabajamos en el tema de riesgos químicos. La tercera semana trabajamos en el tema de riesgos físicos. La semana pasada, que fue la cuarta semana, trabajamos en el tema de riesgos mecánicos. Y esta semana estamos trabajando el tema de riesgos biomecánicos, ¿sí? En ese tema de riesgos biomecánicos, en la sesión del jueves, y la próxima semana trabajaremos entonces el tema de riesgos locativos. Cuando ustedes le dan clic a cada una de estas carpetas, él lo va a llevar al almacenamiento en el Drive, en el cual se encuentran disponibles los documentos que se han ido trabajando en cada una de las sesiones. Es importante tener en cuenta que deben estar logueados con un usuario de la IU Digital, es decir, que tenga el dominio @iudigital.edu.co para que puedan acceder a las carpetas. Y en la raíz tienen entonces cada una de las 6 carpetas. En la carpeta de conceptos básicos tienen la información guía con la cual vamos trabajando, que es transversal para todas las semanas de trabajo, eso para todos los talleres. Bueno, y adicionalmente, en la página, y adicionalmente en este link de los talleres TAC van a poder entonces, espérenme que no se está compartiendo el link, qué pena. No se estaba compartiendo el link de completo. Bueno, ahora sí. Entonces, repito, cuando estamos aquí en cada una de las carpetas, esto nos permite entonces ir a la carpeta del Drive respectivo, ¿sí? Recuerden que para poder acceder a esa carpeta del Drive es necesario entonces que estén logueados con el usuario de la IU Digital, y ahí van a encontrar los documentos que hemos ido manejando durante cada una de las sesiones. Y en la carpeta de conceptos básicos tienen unos documentos que son transversales a todas las unidades que hemos venido trabajando. ¿Listo? En esta opción de los tag en la AAA también van a encontrar entonces disponible el acceso para ver los videos de las sesiones que hemos trabajado. ¿Listo? Los videos también están guardados en las carpetas del Drive, pero adicionalmente están publicados en el canal de YouTube de los TAG. ¿Listo? Y tenemos entonces un canal que se denomina TAG IU Digital, y dentro de eso tenemos entonces uno de los grupos es el de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y como pueden ver, acá van a encontrar todas las sesiones que hemos trabajado. ¿Listo? Entonces acá también pueden visualizar los videos de las sesiones que hemos trabajado. ¿Listo? Eso como a modo de recordación de cómo acceder a la información que se ha ido generando con relación a cada uno de los talleres que hemos ido desarrollando durante estas semanas. ¿Listo? Ahora vamos entonces a continuar con el tema de... Perdón, un momento. Vamos entonces a retomar el tema de los riesgos ergonómicos que estamos trabajando.
es importante entonces recordar que en ese tema de los riesgos ergonómicos, tenemos la clasificación que nos da la GTC 45 y la clasificación que nos da el Ministerio de Protección Social en su guía para el análisis de la exposición a factores de riesgo ocupacional con miras a los procesos de calificación de enfermedad laboral. Recuerden que ese documento lo tienen compartido en la carpeta de la unidad 1. ¿Sí? Esos documentos los tienen compartidos en la carpeta de la unidad 1. ¿Sí? Recuerden entonces que la GTC 45 en la clasificación hace clasificación de estos peligros y riesgos, los clasifica bajo el grupo de biomecánicos. En esa clasificación del grupo de biomecánicos tenemos entonces las posturas, que las posturas pueden ser prolongadas, mantenidas, forzadas o antigravitacionales. Tenemos los esfuerzos, tenemos los movimientos repetitivos y tenemos la manipulación manual de cargas. Esto entonces es bajo la luz de la clasificación que sugiere GTC 45. ¿Listo? Peligros biomecánicos subdivididos en peligros biomecánicos por postura, ya sea prolongada, mantenida, forzada o antigravitacional, los esfuerzos, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas. Mientras que en la guía técnica del ministerio, ¿cierto? En la guía técnica del ministerio, entonces la clasificación corresponde son a factores de riesgo por carga física, ¿listo? Y en esos factores de riesgo, entonces, por carga física, en ese... Hola, Nora, buenas tardes. Profe, hola, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Estaba por aquí embolatada. Profe, ¿me puede hacer el favor y me manda, que es que hay un compañerito que no sé, ya veo por acá el vínculo, yo se lo mando a él que está embalado. Dale, tranquila. Estaba acá haciendo, mientras tanto, como igual la sesión hay que dejarla grabada, estaba dejando por acá pues como el repasito de la semana, de la sesión pasada. Ahí también te compartí el link al chat. Entró también el compañero Johnny. Johnny, buenas tardes. Ese era, profe. Buenas tardes. Estábamos por acá haciendo como el recorderis de lo que habíamos trabajado en la clase, en la sesión del jueves, repasando el tema de la clasificación de el factor de riesgo por carga física o biomecánico, dependiendo pues del autor, en base pues como a lo que trabajamos el día jueves. Mientras entraba más Discúlpame, profe, gentecita. Johnny, ¿entraste con el link que yo te pasé para saber si lo coloco en el grupo de seguridad y salud? Sí, en verdad sí, sería muy bueno, porque el que yo tenía guardado o el que era del correo es distinto y por eso era que de pronto le estaba escribiendo a usted. Bueno, listo, dale que yo lo voy a mandar entonces. Dale, entonces Vale. demos un segundito para mientras Nora lo envía. Profe, una consulta, de pronto usted más adelante nos va a dar clases. Todavía no sé si voy a tener alguna de las asignaturas, muy probablemente sí. Los esté acompañando en algunas de las materias que van a trabajar durante la carrera. Excelente. Esa es la idea, esa es la idea. Profe, de pronto el TAC, ¿hasta qué fecha va? Diciembre. Tenemos programado TAC hasta la próxima semana y tienen como un comodín. Entonces, no sé, la idea es que vayan, eso se los iba a decir pues ahorita como al final de la sesión, que vayan pensando para que jueves o sábado de la próxima semana me digan qué tema les gustaría que trabajáramos. Pues yo no soy experta en todo, pero digamos, podemos mirar un tema que sea de interés común para todos y lo trabajaríamos porque, digamos, programados, tenemos TAC la próxima semana, jueves y sábado, y puedo entonces programar otro TAC adicional en la primera semana de diciembre, el 3 y el 5. Entonces sería como que ya ustedes me digan qué tema quieren, qué tema les gustaría, o si quieren que profundicemos alguno en específico de los que venimos trabajando, para que los trabajemos esa semanita.
Ok. Profe, ya lo Esto mandé, esperemos que se aparezca. Ujú, Qué pena, compañero. tranquilo. en cuanto a de pronto el material en YouTube o en el Drive compartido, ¿tenemos algún tiempito más o él queda ahí guardado? Es que no he alcanzado en verdad a ver todos los videos. Sé que me alcancé a perder como de 3 clases. No, eso queda Entonces, ahí, eso queda publicado, eso no, pues eso no se pierde, esa es la idea. bien. Eso les queda ahí disponible. Bueno, demos Johnny otros 2 minuticos, a ver si se conecta alguien más. Ah, se salió Nora. Esperemos unos 2 minuticos para que se conecten más personitas y ya continuamos. ¿Cómo es que dicen? Nora quedó nombrada monitora del grupo. Es efectiva la convocatoria. Ojalá lleguen más, profe, ojalá lleguen más. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir. Estábamos haciendo un repasito así corto de lo que habíamos trabajado en la sesión de la clase del jueves. Recuerden que esta semana estamos trabajando en lo que se denominan los peligros y riesgos de tipo biomecánicos, ¿cierto? O por carga física, dependiendo del autor, es la denominación. Entonces acá estamos haciendo el recorderis. Recuerden que la GTC 45, entonces los denomina biomecánicos. En esos biomecánicos tenemos las posturas, sean prolongadas, mantenidas, forzadas o antigravitacionales, los esfuerzos, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas. ¿Listo? Entonces esa es la sugerencia de clasificación que hace GTC 45. Mientras que la guía del ministerio, entonces la clasificación que hace es como carga física, el factor de riesgo es por carga física, ¿listo? Y esa carga física la subdivide en carga estática, carga dinámica e inadecuado diseño del puesto de trabajo. En carga estática, entonces hablamos de posturas inadecuadas. En carga dinámica hablamos de aplicación de fuerzas, movilización de cargas y movimientos repetitivos. Y en el inadecuado diseño de puestos de trabajo, hablamos entonces de los planos de trabajo inadecuados y los espacios de trabajo inadecuados. Eso fue como las clasificaciones que vimos. Y lo que hicimos fue entrar a profundizar para entender un poquito cada una de esas clasificaciones, ¿sí? Quedamos entonces de que hoy íbamos a mirar un poco más en tema en profundidad cómo es el proceso de evaluación de estos factores de riesgo, como se denominen, de tipo biomecánicos o por carga física. Y digamos que para eso voy a mostrarles un video introductorio con relación al concepto de ergonomía, ¿listo? Porque digamos que este tema de lo que se corresponde como peligros biomecánicos o por carga física se tienden a asociar siempre al tema de ergonomía y es muy importante entonces aclarar un poco ese concepto de ergonomía para que miremos la integralidad y la interdisciplinariedad que tiene ese concepto de ergonomía, ¿cierto? Que no es solamente enfocado a hacer diseño de puestos de trabajo, que es como lo que uno normalmente tiene en mente. Profe, pero es que, ¿sabe por qué de pronto lo veíamos más de ergonomía? Porque es que mire que muchas veces nos toca enseñarle al trabajador cómo se agacha para coger la carga y qué posición debe estar para coger la carga. Entonces, de pronto, por eso siempre lo hemos mirado como más para el lado de la ergonomía. Tienes toda la razón. Digamos que, y ha sido, digamos, como malentendida, pues, o no malentendida, digamos, ha sido muy limitada a acciones muy puntuales cuando realmente es una disciplina muy amplia. Entonces, por eso quiero mostrarles este video
Este video es de un curso, aprovecho como para hacerles ahí como la publicidad. Este curso es de un profesor de la Universidad Nacional y es un curso en ergonomía, está disponible, está gratuito en YouTube, entonces es muy chévere por si de pronto tienen pues como tiempecito en algún momento, entren y descarguen pues como el material de ese curso y es muy básico, o sea, es un curso bastante pues como bastante aplicado y vamos a ver entonces, y son videos cortos, son videos de 10 a 12 minutos, entonces no le quitan a uno tanto tiempo y le permite a uno entender muchos conceptos desde ese diseño de ergonomía. Entonces, voy a compartirles la primera sesión de ese cursito para que ustedes se hagan una idea y nos vamos a enfocar en este caso en el concepto entonces en el concepto de ergonomía para que lo miremos. Bien, hoy damos inicio a nuestro curso de ergonomía. La ergonomía es una disciplina que permite estudiar esa relación entre las personas, los equipos y herramientas durante la realización de actividades dentro de un entorno físico o organizacional. La ergonomía lleva mucho tiempo desarrollándose. Podemos irnos en el tiempo hacia atrás, hacia el año 23, 27 a.C., cuando el arquitecto romano Vitruvio escribe los primeros libros de arquitectura. Y dentro de esos primeros libros de arquitectura menciona los primeros estudios que tienen que ver con la relación del tamaño de los hombres o el cuerpo de los hombres y la dimensión de los objetos o los edificios que construía en ese momento. Más adelante vemos estudios por allá en 1498 a Leonardo da Vinci cuando escribe sus primeros cuadernos de anatomía y la relación de los objetos que él está diseñando en ese momento con la anatomía. En el 525 encontramos a Alberto Durero, que escribe también unos libros en donde se relaciona la proporción del cuerpo humano y más orientado hacia la de la pintura, pero se hace una relación sobre las proporciones humanas. En 1700 encontramos a Bernardo Ramazzini, un médico que comienza a tener la relación entre las profesiones de ese momento y las enfermedades ocupacionales, y escribe por supuesto un libro sobre las enfermedades de los trabajadores. Entonces Bernardo Ramazzini tal vez es de los que primero comienza a manejar el área de la salud, seguridad en el trabajo. Y bueno, hasta 1857 comienza a mencionarse de primera mano la palabra ergonomía. Escribe sus primeros ensayos sobre ergonomía. Más adelante, en 1949, tenemos a Murrell, que escribe su documento Ergonomics, y es la base de lo que comienza a fundamentar la Asociación de Ergónomos. En 1959 tenemos la fundación de la Asociación Internacional de Ergonomía, y es la que nos está rigiendo en estos momentos como un ente internacional organizador de la ergonomía. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya más en detalle. Siempre se ha mencionado que la palabra ergonomía pues tiene una base de vocablos griegos, y estos vocablos griegos significan trabajo y conocimiento. Lo que quiere decir que la ergonomía se basa en el conocimiento
del trabajo o el conocimiento de las actividades que se están desarrollando. Y si nosotros logramos entender esa actividad humana, podremos entonces intervenir en ellos. Aparte de esta definición etimológica, nosotros vamos a encontrar muchas definiciones que han dado muchos autores a medida que ha ido pasando el tiempo. Estas definiciones pues cambian un poco dependiendo del tipo de autor. La ergonomía no es una disciplina de ninguna profesión en particular. Entonces encontramos ergónomos que se mueven dentro del área de la salud, o que ergónomos que se mueven desde la ingeniería, o ergónomos que se mueven desde la psicología, y bueno, y muchas otras profesiones. Eso nos quiere decir que la ergonomía comienza a tener definiciones que están muy relacionadas con la profesión. Por ejemplo, tenemos unas definiciones de la Asociación Española de Ergonomía en el año 64, que nos dice que es una ciencia aplicada de carácter multidisciplinario, que tiene como finalidad la adecuación de los productos, los sistemas y los entornos artificiales a las características y limitaciones y necesidades de los usuarios, para optimizar su eficacia, su seguridad y su confort. Como pueden ver en esta definición española del año 64, estamos viendo que, que se están definiendo los entornos artificiales. Quiere decir que son todos elementos que nos rodean, que han sido construidos por el hombre y con los cuales el hombre debe interactuar en un momento determinado. El Instituto Biomecánico de Valencia en 1992 nos dice que la ergonomía es una ciencia que estudia las capacidades y habilidades del ser humano, analizando aquellas características que afectan el diseño de bienes de consumo o de procesos de producción, y también que es una ciencia interdisciplinaria, basada en la psicología, la fisiología, la biomecánica, la ingeniería, y la meta es mejorar la eficiencia y seguridad de los trabajadores, de los consumidores y de los usuarios, lo cual hace que pensemos que la ergonomía no solamente es algo que se aplica en ambientes laborales, sino en cualquier entorno. Cuando mencionamos a un usuario, estamos hablando de cualquier persona en cualquier ámbito o cualquier entorno. La norma colombiana, la NTC 3955, es una norma que nos está definiendo la ergonomía ya como norma, y nos está diciendo que la ergonomía entonces es una disciplina que estudia al hombre en sus aspectos fisiológicos, anatómicos, psicológicos, sociológicos, en relación con el empleo de objetos, sistemas propuestos enmarcados en un medio para un fin determinado. También nos dice que la norma NTC 3955 que la ergonomía es la que aplica un conjunto de conocimientos científicos que buscan la optimización de ese sistema hombre, objeto y medio para lograr el máximo de seguridad, confort, eficiencia, acorde con el desarrollo tecnológico. Y si nos vamos a una definición un poco más general, vamos a mirar la que nos dice la Asociación Internacional de Ergonomía. La Asociación Internacional de Ergonomía nos está definiendo que la ergonomía es la disciplina científica que se relaciona con la comprensión de la interacción entre los seres humanos y otros elementos de un sistema. Quiere decir que comenzamos a hablar del término sistema. También nos dice que los ergónomos contribuyen al diseño, evaluación de las tareas, trabajos, productos, ambientes y sistemas, con el fin de hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. La Asociación Internacional de Ergonomía nos define también que la ergonomía se divide en tres áreas principales o en tres campos de estudio. El primero se denomina ergonomía física y es la que se ocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de los seres humanos en relación con las actividades físicas. En estos temas tendremos cosas como las posturas, el manejo de materiales, los movimientos repetitivos, los trastornos musculoesqueléticos, relacionados todos con el trabajo, el diseño del lugar de trabajo y la seguridad laboral. El segundo
espacio de estudio para la ergonomía cognitiva, que tiene que ver con los procesos mentales como la percepción de la memoria, el razonamiento, las respuestas motoras, que afectan las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de ese sistema. Y la tercera parte es la ergonomía organizacional, que se ocupa de la optimización de los sistemas sociotécnicos, incluidas estructuras organizativas, políticas y los procesos. En este tema, pues, los elementos relevantes incluyen la comunicación de la gestión de recursos de los miembros de un grupo, el diseño del trabajo, el diseño de tiempos de trabajo, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo y nuevos paradigmas de trabajo organizacionales como los trabajos virtuales, el teletrabajo y la gestión de la calidad. Como podemos ver, la ergonomía ha ido evolucionando desde sus orígenes y hoy está muchísimo más definida. Tenemos campos de acción claros en donde los ergónomos se están moviendo. En este curso que iniciamos hoy, vamos a comenzar a ver cada una de estas áreas de conocimiento de la ergonomía y las iremos a desarrollar una a una. Espero que sigan las siguientes lecciones para ver cómo aplicaremos la ergonomía en el ambiente laboral o en la vida diaria. Bueno, chicos, entonces, si miran, desde la perspectiva, digamos, de integralidad, la ergonomía es bastante amplia, ¿sí? Entonces, miren que uno solamente cuando hace una evaluación, por ejemplo, de una exposición a un movimiento repetitivo, muchas veces uno solo se fija en la condición del trabajo, es decir, en la carga del trabajo específicamente, es decir, que esa labor que tiene que desempeñar el trabajador se califica como repetitiva. Pero adicional a evaluar la condición propia de la tarea, es necesario considerar otros elementos que son importantes de tener en cuenta en la exposición a ese tipo de riesgos. Y es la persona que está haciendo la tarea, ¿listo? Muchas veces las condiciones fisiológicas y antropométricas de esa persona no son las ideales para la tarea que está desarrollando. Y también viene a jugar un tema social que también incide bastante en el tema de exposición a ese tipo de riesgos. Entonces, se vuelve una disciplina bastante integral y digamos que es muy útil cuando se sabe utilizar, cuando uno aplica las herramientas que han venido desarrollándose para mezclar varios de los elementos que confluyen cuando uno está haciendo evaluaciones de este tipo de riesgos. De la invitación es a que lo pensemos de manera integral, no solamente desde el diseño de la tarea en sí o desde la intervención única de la persona, sino que hay que mirarlo como una integralidad y un conjunto de acciones múltiples que me van a favorecer, ¿cierto? Que la condición de exposición al riesgo sea cada vez menor. Creo que lo hablábamos en la sesión pasada, ¿sí? Puede que yo tenga los recursos, es decir, que mi puesto de trabajo esté adaptado, tenga las condiciones para que la exposición a ese riesgo ergonómico sea el menor posible, pero el hecho de que yo, por mi actuar, por mi forma de sentarme o de maniobrar, genere una exposición a un riesgo que no pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un buen hábito ergonómico. Entonces, es la mezcla de varios de los elementos desde la perspectiva de gestión, ¿sí? No sé si tengan dudas ahí con relación a ese tema de ergonomía. Bueno, entonces, veamos de que cuando nadie decía nada es porque estamos bien. Bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a enfatizar un poquito en un tema, y es en el tema de vamos a profundizar entonces un poquito en esos factores de riesgo de tipo ergonómicos, y para eso quiero traer como marco
las guías de atención integral basadas en la evidencia, de las que medio tocamos el tema el día jueves, ¿sí? Entonces, voy a darles por acá compartir. Bueno, entonces resulta que esta no era. Bueno, resulta que por allá en el año 2000, iniciando el año 2000, sale por parte del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, sale un estudio en el cual se identifican las principales causas, es decir, las principales enfermedades que estaban generando calificaciones de patologías de tipo laborales en los ambientes de trabajo, desde la perspectiva única y exclusivamente de enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, iniciando entonces el año 2000, se hace como ese diagnóstico y con base a lo que estaba establecido en el Plan Nacional de Salud Ocupacional para el país, surgen entonces lo que se conocen como las famosas GATISO o GATIST, que ya, digamos, migraron a ese nuevo nombre. Y básicamente entonces esas guías lo que hicieron fue establecer los mecanismos para yo gestionar los factores de riesgo que se asocian con esas enfermedades que me generan, porque todavía que me generan en el país la mayor morbilidad a causa de la exposición ocupacional a ciertos factores de riesgo. Entonces, salieron dos normas, ¿listo? En el año 2007 sale la resolución 2844 del 2007, ¿listo? Y en esa resolución 2844 del 2007 salen reglamentadas las primeras 5 guías, ¿listo? Entonces, esa resolución 2844, ¿listo? Me establecen las 5 primeras guías de atención, ¿listo? Y miren que en esas primeros 5 enfermedades o 5 patologías me aparecen las patologías que se asocian con la exposición a factores de riesgo por carga física o de tipo biomecánicos. Entonces, sale la GATISO, sale la guía para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal, que se relaciona básicamente con la exposición a factor de riesgo por manipulación manual de cargas, ¿listo? Y vamos a ver que también hay otros factores de riesgo que inciden en ese dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal. Aparece también la guía para desórdenes musculoesqueléticos relacionados con movimientos de miembro superior, movimientos repetitivos de miembros superiores, y ahí aparecen 3 enfermedades básicas que son el síndrome del síndrome de túnel carpiano, la epicondilitis y la enfermedad de Kerbein. Entonces, esas 3 enfermedades se asocian con la exposición a movimientos repetitivos en miembros superiores y se agrupan en lo que se llaman desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores. Y también aparece la guía para hombro doloroso. ¿Sí? Entonces, miren que esas 3 se relacionan, ya lo vamos a ver, con exposición a factores de riesgo de tipo biomecánicos o por carga física. Las otras enfermedades ya no tienen que ver con la exposición a ese tipo de factores de riesgo, pero digamos bueno que la sepan. También hay una guía para exposición a agentes neumoconióticos y esos son de tipo químicos porque son básicamente polvos y en esas están entonces la silicosis, la neumoconiosis de mineros de carbono y la asbestosis. Está la exposición a ruido, que es un factor de riesgo de tipo físico, entonces hay una guía para la exposición a factores de riesgo generadores de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo. Entonces, como les digo, esas fueron las primeras 5 guías que salieron y salieron en el año 2007, ¿sí?
Luego, en el año 2008, con la resolución 1013 del 2008, salen entonces las otras 5 guías, ¿listo? Y esas otras 5 guías también son relacionadas con factores de riesgo de tipo químicos. Recuerden que estos son aquellos factores de riesgo que me generan enfermedad laboral, es decir, que se asocian con la aparición de enfermedad laboral. Porque si ustedes van y miran las tasas de accidentalidad, pues usted va y mira que las tareas de en altura son las que generan mayor mortalidad, pero estas son directamente relacionadas, es con la aparición de enfermedad laboral solamente. ¿Listo? Entonces, solamente con aparición de enfermedad laboral. Y las otras 5, entonces, están reglamentadas en esta resolución 1013 del 2008, y las otras 5 enfermedades entonces son el asma ocupacional, ¿listo? La exposición a benceno y sus derivados, el cáncer pulmonar relacionado con el trabajo, la dermatitis de contacto relacionada con el trabajo y los trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de colinesterasa. Todas las enfermedades son generadas principalmente por factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? Vamos entonces a centrarnos, no sé si les quedan claras esas guías, pues, o sea, de dónde salen esas guías, como para que cuando les hablen, porque eso se le vuelve a uno manual de referencia o manual de consulta permanente, si en su empresa o en su actividad, ¿cierto? En la actividad económica que desarrolla su empresa, usted tiene exposición a un factor de riesgo generador de alguna de esas enfermedades. Entonces, si usted en su empresa tiene exposición a ruido, usted debería conocer al derecho y al revés lo que recomienda la guía para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, porque en su empresa hay un factor de riesgo que puede generar esa enfermedad de tipo laboral. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, en los que son por factores de riesgo de tipo químicos, son sectores muy exclusivos. Si yo hablo de benceno, no todos los sectores tienen exposición a benceno. Si yo hablo, por ejemplo, de plaguicidas inhibidores de colinesterasa, no todos los sectores manejan ese tipo de plaguicidas. Si hablo de agentes asmogénicos, tampoco todos los sectores productivos lo van a tener. Pero miren que si yo voy y miro ya los de carga física o los de tipo biomecánicos, que son el de dolor lumbar inespecífico, los desórdenes musculoesqueléticos y el hombro doloroso, esos factores de riesgo sí son mucho más comunes de encontrarlos en múltiples sectores productivos. Entonces son de mucha más aplicación esas 3 guías que las otras asociadas con ruido y con otros factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? ¿Qué es importante saber con relación a esas guías? 1, que a pesar de que eso se denomina guía, eso es de obligatorio cumplimiento porque se encuentran reglamentadas en una norma. Entonces, miren, una cosa es que a mí me hablen de la GTC 45, que es una guía para identificación y clasificación de factores de riesgo, que es la que hemos venido trabajando, elaborada por el ICONTEC y que se llama guía, ¿cierto? Eso es una guía técnica. Pero como esa guía técnica no está reglamentada por ningún organismo de jurisdicción o pues que tenga jurisdicción o que tenga nivel jurídico en el país, esa guía no es obligatoria, ¿cierto? Entonces es opcional. Yo miro como empresa si la utilizo o no, porque no hay ninguna norma específica que me obligue a implementarla, ¿cierto? A diferencia de estas guías, que son las GATIS o las GATIZO, ¿cierto? Que se encuentran reglamentadas por una resolución. ¿Listo? Entonces, mire que esto son resoluciones que son expedidas por el Ministerio de Protección Social y esas resoluciones sí tienen peso legislativo en la estructura normativa de nuestro país. Significa que estas sí son de obligatoria implementación. ¿Sí? Entonces, en el marco jurídico en el país es importante tener en cuenta que no todo es obligatorio, solamente es obligatorio lo que se encuentre legislado o reglamentado por un organismo que tiene poder ejecutorio en el sistema judicial en el país. Por ejemplo, los ministerios. Entonces, los ministerios están en capacidad de expedir resoluciones y con esas resoluciones yo puedo volver obligatoria la implementación de una guía. Mientras no
haya una norma, un decreto, una ley, una resolución, una circular que obligue a implementar una guía, esas guías son de carácter voluntario. Pero estas guías son obligatorias porque se encuentran reglamentadas en esas resoluciones. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y hay algo muy particular con estas guías. Esas guías son ladrilludas. Ya les voy a enseñar como una técnica para que aprendan a manejar esas guías. Pero son muy ladrilludas porque es que si usted llega y abre un archivo de 150 páginas, usted ya entra y dice, ay Dios, no, ¿qué es esto tan horrible? ¿Cierto? Entonces son en cierta medida ladrilludas y son muy técnicas, ¿cierto? Es decir, tienen aspectos muy técnicos en su elaboración, pero una vez usted sabe, una vez, como dicen por ahí, cuando usted sabe por dónde cogerla, ya es mucho más fácil de interpretar. ¿Por qué son tan ladrilludas? Entonces les voy a explicar el por qué. Porque resulta que están dirigidas a todos los actores de la cadena que intervienen en un proceso de calificación de una enfermedad de tipo laboral. Entonces, como somos tantos los que podemos intervenir en esa cadena, por eso es que son tan pesadas esas guías, porque tienen directrices para cada uno, pues, o para todos los actores dentro del sistema. ¿Y quiénes son actores con relación a la exposición a un factor de riesgo de tipo ocupacional? Entonces, miren que me habla tanto de entidades promotoras de salud, me habla de administradoras de riesgos laborales, me habla de prestadores de servicios de salud y me habla de prestadores de servicios de salud ocupacional. ¿Listo? Hasta ahí, esos cuatro son parecidos. ¿Por qué? Usted me dirá, profe, pero si estamos hablando de que es una enfermedad de tipo laboral, ¿yo para qué carajos necesito a la EPS, es decir, a la entidad promotora de salud? Porque es que resulta que los orígenes de calificación de enfermedad laboral inician normalmente es por consulta por enfermedad general. Un trabajador que tiene un dolor lumbar, ¿cierto? Lo primero que va a hacer una vez tiene el síntoma y se le empieza a agudizar es que va a consultar por su EPS, que es el primero que le va a responder. Entonces, por eso es que las EPS tienen acción dentro de los procesos de calificación, porque las EPS son, los médicos de EPS son los que hacen la remisión a la ARL, es decir, a las administradoras de riesgos laborales, para que sean ellas quienes hagan la evaluación de la posible causalidad con el trabajo de una patología que está sufriendo un trabajador, pero son los primeros que diagnostican esas patologías. Entonces, de hecho, en las EPS hay juntas de calificación de enfermedad y se conversan con las administradoras de riesgos laborales, porque ambos pueden tener responsabilidad de pagar en el Profe, sistema. pero esos no son los que pertenecen a la Junta Regional. No, digamos que cada de ambas entidad, partes. no, acá, digamos, están, esos, digamos, son a nivel de, esos son a nivel ya, esos son terceros independientes, ¿listo? Es decir, las EPS, ¿cierto? Tienen sus propias juntas de calificación, las ARLs tienen sus propias juntas de calificación y a nivel, digamos, territorial, yo como Ministerio de Salud, a través de las seccionales de salud, tengo juntas de calificación regionales y nacionales. ¿Por qué? Porque pueden haber disputas entre los conceptos de calificación. Entonces yo no puedo ser juez y parte, ¿listo? Entonces normalmente, ¿qué pasa? Pues el de la EPS se lava las manos y dice, no, eso es enfermedad laboral. El de la ARL se lava las manos y dice, no, eso es enfermedad común, para que lo pague la EPS, ¿cierto? Entonces se tiran la pelota el uno al otro. Entonces ahí es cuando entra la Junta Regional a evaluar el caso y define cuál es el origen de la enfermedad. Pero tiene que ser neutral, no puede ser ni del uno ni del otro. Son independientes. Ok, profe, gracias. Sí, sí, porque no tendría sentido. Listo, es como si cuando en un proceso, digamos, en un proceso legal, listo, entonces usted tiene su abogado, su marido tiene su abogado, y entonces tiene que haber un tercero que sea neutral porque cada uno va a querer tener la razón. Entonces, en los procesos de calificación de enfermedad hay un organismo, digamos, que pertenece a nivel territorial, que es a nivel de ministerio, representado en seccionales, que son las juntas de calificación, pero son independientes. Y adicionalmente, cada una de las EPS, las ARLs, tienen sus propias juntas de calificación. ¿Listo? ¿Quiénes más tienen directrices? Los prestadores de servicio de salud, tanto de salud como medicina general,
como los prestadores de servicios de salud ocupacional, por dos casos puntuales, porque en estas guías se llega hasta la etapa de tratamiento y rehabilitación. Entonces, yo necesito tener lineamientos sobre si para, por ejemplo, una enfermedad aplica o no una cirugía, si aplica o no, o sea, si se recomienda, estos son guías de recomendación, si se recomienda o no el uso de ciertos medicamentos, si se recomienda o no ciertas terapias. Entonces, como ellos son los que implementan, pues los que hacen ese tipo de labores, entonces también están involucrados en la cadena de intervención. Y pues obviamente está ¿quién? Está el empleador que es quien finalmente pone el riesgo y es quien genera la exposición del trabajador a esa condición generadora de la enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces miren que son varios los actores que van a poder tener responsabilidades en cada una de las recomendaciones que están contempladas en esas guías. ¿Listo? Y ¿qué más es importante entender en la estructura de las guías? Entonces, además de que está dirigida a varios responsables, está dirigida a varias etapas con relación al desarrollo de esa patología o de esa enfermedad. Y esas etapas, entonces, es la prevención, ¿listo? Entonces, ¿yo cómo hago para prevenir que se desarrolle esa patología? ¿Cómo hago la vigilancia de la salud? Es decir, ¿cómo monitoreo la condición de exposición en la población que se está exponiendo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Y cómo se hace la rehabilitación de esa patología una vez ya aparece? Entonces, miren que me cubre todo el esquema desde la etapa de prevenga que ocurra la enfermedad, ¿listo? Vigile la condición de salud del trabajador y pues en caso de que le aparezca, haga un buen diagnóstico, trátelo e intente rehabilitarlo, ¿listo? Porque se supone que la idea es que el impacto sea el menor posible en ese trabajador. Entonces está, digamos, muy estandarizadas esas etapas, ¿listo? Entonces, esas guías se elaboran de esa forma, o sea, están elaboradas de esa forma, tienen recomendaciones para la etapa de prevención, tiene recomendaciones para la vigilancia, tiene recomendaciones en las etapas de diagnóstico, tiene recomendaciones para el tratamiento y tiene recomendaciones para la rehabilitación, ¿sí? Entonces, suelen ser un poco extensas en cuanto a contenido, pero son muy útiles. Una vez, como les repito, una vez uno las entiende, es muy útil la información que aparece contenida en esas guías. A lo que Nora me preguntaba en la sesión pasada, estas guías siguen vigentes, lo único es que las GATIS, que son unas versiones súper simplificadas, lo único que hicieron fue complementar información que se detectó que hacía falta en estas guías originales, ¿listo? Entonces, hubo una actualización, pero sigue esa actualización, solamente es a modo complementario. La anterior más lo complementario nuevo que haya salido en cada uno de los casos. Eso le iba a decir yo, entonces hay que tenerlas ambas. Hay que tener ambas, exactamente. ¿Se pueden reemplazar? No son reemplazos, no excluyen la una a la otra. Ok. Entonces hay que conocer ambas, ¿listo? La ventaja es que si conocen la más dura, que es esta, las otras se les vuelven muy fáciles de entender porque son súper corticas, ¿sí? Entonces, son muy fáciles de manejar, ¿listo? Vamos entonces, ¿sí les quedó como claro el de dónde sale eso? Sí, es muy importante que les quede claro de dónde salen esas guías, porque créanme, son muy útiles, o sea, uno le surgen muchas preguntas cuando uno se enfrenta a, intervenir este tipo de factores de riesgo, y la mejor forma de usted no patinar es teniendo un soporte técnico que le respalde la decisión que usted va a tomar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Johnny, yo te pregunto, tengo un trabajador que manipula cargas. ¿Le damos o no le damos cinturón lumbar? ¿Qué diría? No, señora. Lady Amparo dice que no. ¿Qué dice Johnny? ¿Le damos o no le damos? Johnny no está. Bueno, ¿quién más? Profe, yo le hago una pregunta. Dime. Pero es que de hace rato
quitamos el cinturón lumbar porque los trabajadores estaban apoyando en el cinturón Bajo las excesivamente. Y resulta de que no estaba haciendo ninguna función ese cinturón, porque estaba haciendo mal utilizado el elemento de protección personal. Entonces eso lo quitamos hace rato. Eso lo quitamos hace rato. Y de eso hay un soporte técnico, ¿cierto? Entonces hay que ir a conocer ese soporte técnico. Y muchas veces a ustedes les falla el argumento en ese soporte técnico. Y por ejemplo, en la guía de dolor lumbar inespecífico está claramente declarado ese sustento técnico. Entonces le sirve a uno muchísimo, o sea, le sirven a uno mucho conocer las estructuras de esas guías y las recomendaciones que hay contempladas en esas guías para dar respuesta con argumento, ¿cierto?, ante ese tipo de inquietudes que suelen surgir, ¿sí? Entonces, me parece muy chévere que ustedes lo tengan muy claro, pero en el común todavía usted ve trabajadores que le piden el cinturón cuando va a manipular cargas, ¿cierto? Entonces, es tener muy claro que sí y que no se recomienda en cada uno de esos tipos en cada uno de esos tipos de riesgos. ¿Listo? Profe, perdón, ¿me recuerda cómo se llama la guía? Entonces, las guías, en este caso, las guías que vamos a trabajar son 3. Una guía es para desórdenes musculoesqueléticos por movimientos repetitivos, la otra es una guía de hombro doloroso y la otra es la guía de dolor lumbar inespecífico. ¿Sí? Esas son, digamos, las 3 guías que se relacionan con patologías de las que estamos viendo, que son las patologías de carga física o de riesgos de tipo biomecánicos. ¿Sí? Bueno, entonces miren, acá la tienen y las tienen compartidas también en la carpeta del Drive. ¿Listo? En la carpeta del Drive tienen esas tres guías tienen esas 3 guías compartidas. Entonces, esta guía me habla entonces de la aparición de dolor lumbar inespecífico y enfermedades discales, básicamente por la manipulación manual de carga, pero también me dice que esa patología me la pueden generar otros factores de riesgo. ¿Listo? ¿Qué es importante entonces? Vamos a hacer un barrido general para que entiendan cómo está construida la norma. Cómo están construidas estas guías, ¿cierto? Entonces, siempre hay pues como una parte de presentación y con la tabla de contenido, entonces me entienden un poco la forma en cómo está construida esta guía. ¿Listo? Resulta que esto es la recopilación de un montón de fuentes internacionales que soportan los estudios de causalidad entre la exposición al factor de riesgo y la aparición a la enfermedad. Y una vez aparece la enfermedad, los tratamientos recomendados para recuperar esa patología que aparece. ¿Listo? Entonces, esto básicamente hagan de cuenta que es un resumen de un montón de información que hay disponible con relación a ese tema, ¿cierto? No hay producción, digamos, en sí de nada, sino que simplemente lo que hace es agrupar un montón de información que se encontraba dispersa en múltiples fuentes. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. Esto me recopila información de terceros. Por eso es que cuando usted la lee, lo que vamos viendo es según no sé quién, según tal, el reporte de, ¿cierto? Entonces, es referenciado con base a estudios y por eso es que califica el nivel de evidencia. Y por eso es que se llama así guía de atención integral basada en la evidencia. Entonces, la evidencia es que tanto soporte científico hay a nivel mundial con relación a ese tema, que permita argumentar o soportar ese criterio técnico que usted está dando en ese caso. Entonces, así se construyen. Entonces, hay un resumen, declara unos conflictos de intereses de las personas que elaboraron la guía. Entonces, digamos que eso no me interesa. Hay una parte introductoria que es chévere uno leerla para saber cómo fue estructurada la guía. Están los objetivos, las metodologías, ¿cierto? La población usuaria, la población objeto. Digamos que hasta ahí, para efectos prácticos, no ha dicho nada, para que, digamos, lo entiendan. Eso es muy útil para quien de pronto quiere repetir un estudio de este tipo, saber cómo se construyó esa información. A mí lo que me interesa es al grano, bueno, ¿usted qué me va a recomendar? Entonces, ¿usted qué me va a recomendar?
empieza en el capítulo 5. ¿Listo? Y en el capítulo 5, entonces casi siempre hacen una representación esquemática de la forma en cómo están construidas las recomendaciones, les van a mostrar un marco conceptual y ya luego vamos a entrar en sí a cada una de las recomendaciones. ¿Listo? Y miren que lo que estaba en la norma, acá lo van a ver. Entonces le dice, vea, las recomendaciones están enfocadas a estas etapas. A la etapa de identifique el peligro y evalúe el riesgo, cómo lo puede controlar. Entonces mire que esto es prevención. ¿Listo? Vaya y haga vigilancia de la salud de los trabajadores. Si se le enferman, cómo los diagnostica, cómo los trata y cómo los rehabilita. Así se entiende esta norma. Entonces, si yo necesito, entonces esto es dolor lumbar inespecífico, entonces si yo necesito saber si recomiendo o no, ¿cierto? Entonces volvemos lo mismo al cinturón entonces eso hace parte de una medida muy probablemente que preventiva y debe estar por acá, intervenciones para controlar el factor de riesgo. Ahora, ¿yo cómo hago para valorar esa sobrecarga? Eso lo debo tener por acá en identificación. ¿Opero o no opero de columna a ese trabajador? Entonces eso viene por acá en el tratamiento, ¿sí? Entonces, de esa forma, uno más o menos se ubica hacia dónde buscar la información que va necesitando, ¿sí? Entonces, como les digo, hasta las 5 casi que no me ha dicho nada, eso no es útil para lo que nosotros aplicamos. De ahí en adelante es donde van a encontrar información realmente útil con relación a cada una de esas enfermedades, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se presentan esos resúmenes esquemáticos. Entonces vamos ahí decía que en la página 31, ¿listo? Entonces me dice, el resumen esquemático de las recomendaciones lo muestran en formas de diagramas de flujo, ¿listo? Entonces, ese diagrama de flujo, ¿listo? Entonces, básicamente, me está diciendo, hay varios diagramas de flujo. Uno para vigilar, ¿cierto?, la aparición de ese dolor lumbar inespecífico relacionado con el trabajo. Otro para abordar un caso ya de dolor lumbar inespecífico. Y otro para abordar los factores de riesgo en caso de un dolor lumbar inespecífico. ¿Listo? Entonces, ya cuando el trabajador se enfermó y antes de que se me enfermen. Entonces, es, digamos, fácil entender aquí porque las tres guías están construidas bajo la misma estructura, ¿sí? Y el diagrama de flujo es similar en los tres. ¿Listo? Entonces, en este diagrama de flujo, por ejemplo, es muy chévere porque me conecta dos elementos. Uno es, yo puedo entrar porque identifico el factor de riesgo o yo puedo entrar porque tengo trabajadores que están enfermos y puede que no haya identificado el factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, entro por cualquiera de los dos lados. O sea, porque detecté el factor de riesgo antes de que la población trabajadora se me enferme o porque ya tengo algún trabajador enfermo que me está manifestando la aparición de esa patología. Puedo ingresar por cualquiera de los dos, lados y se conectan ambos, ¿cierto? Y se conectan ambos esquemas, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué me dice? No, vea, si usted identifica que usted tiene un factor de riesgo, es decir, que en su empresa desarrolla alguna tarea que le puede generar un dolor lumbar inespecífico, pues lo primero que usted debería de hacer es una inspección del puesto de trabajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya vamos a ver qué nos recomienda cómo hacer esa inspección del puesto de trabajo. Me dice, si usted detecta problemas en ese puesto de trabajo, listo, soluciónelos. A veces las soluciones son muy obvias, ¿cierto? Es decir, es muy evidente la acción de control que hay que hacer. En otras no es tan evidente y es en esos casos cuando usted necesita hacer la evaluación e intervención desde la perspectiva ergonómica. ¿Listo? En ambos casos, ¿listo? Usted lo que deberá hacer siempre es hacer el diseño o el rediseño del puesto de trabajo para evaluar si el riesgo quedó o no controlado. Y siempre recuerden que el objetivo es que yo genere
el menor nivel de riesgo de exposición posible a ese trabajador. ¿Listo? Entonces, miren que me pregunta siempre si se controló el riesgo y si mi respuesta es no, siempre me devolverá a que yo evalúe ese factor de riesgo desde la perspectiva ergonómica y haga el diseño o los rediseños del puesto de trabajo que se requieran. ¿Sí? Ahora, desde la perspectiva del trabajador enfermo, ¿listo? Entonces lo que me dice es, si usted tiene un trabajador que tiene síntomas de dolor lumbar inespecífico, entonces lo primero que usted tendrá que hacer es hacer evaluación médica de ese trabajador, ¿cierto? Y usted se tiene que preguntar, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, si ese dolor lumbar es producto de una exposición con el trabajo o si es una exposición aislada. ¿Listo? Yo conozco muchos trabajadores que aparentemente tienen exposición, tienen dolor lumbar inespecífico, le echan la culpa al trabajo y resulta que es que el colchón en el que duerme es un colchón de hace 15 años. ¿Listo? Entonces, muy probablemente ese dolor lumbar inespecífico que tiene no está asociado directamente con el trabajo, sino que hay factores externos que están incidiendo en la aparición de esa patología. ¿Listo? Entonces, si no es relacionado con el trabajo, pues hágale el manejo médico a ese caso y ciérrelo. Pero si, ¿cierto?, tiene relación directa con el trabajo, entonces haga el registro del caso, haga el manejo médico, ¿listo? Y trate siempre, ¿listo? Y relacione siempre ese manejo médico con la evaluación ergonómica del puesto de trabajo. Siempre, siempre, ¿listo? Cuando haya sospechas de que ese caso tiene relación con el trabajo, pues hay que ir a hacer las intervenciones específicas que correspondan a nivel del puesto de trabajo. Entonces, este diagrama es el mismo para todos los peligros y riesgos desde la perspectiva de carga física o de tipo biomecánicos. Enseguida que les muestre el de movimientos repetitivos, es exactamente igual, ¿cierto? Desde el esquema de cómo planear, es exactamente el mismo esquema, ¿listo? Y lo mismo, el de hombro doloroso también es exactamente el mismo. Entonces, este esquemita, ¿cierto?, le da a uno como la hoja de ruta para el paso a paso de la gestión de ese riesgo de tipo ergonómico, ¿sí? Estos otros dos diagramas de flujo ya es cuando el trabajador se enferma, ¿listo? Es decir, cuando ya el trabajador tiene la patología desarrollada, ya se sabe que tiene un dolor lumbar inespecífico y que ese dolor lumbar inespecífico requiere manejo clínico, ¿listo? Entonces, ¿cómo abordar eso desde la perspectiva clínica? ¿Listo? Y adicionalmente, ¿listo?, en los pacientes que manifiestan dolor lumbar inespecífico, entonces miren que cuando yo estoy determinando si existen o no condiciones de riesgo externas, ¿listo?, entonces siempre necesito evaluarlo desde dos perspectivas, no se les olvide, ¿listo? Porque uno siempre, pues normalmente trata siempre de buscarle la única culpa al trabajo y a veces usted hace todo a nivel del ambiente laboral y se le olvida que ese trabajador también pasa una porción de tiempo por fuera que usted no está controlando y que también le puede estar generando una exposición a un factor de riesgo que se está viendo agravado por esa condición. Entonces, siempre, siempre, siempre es necesario que usted pregunte, ¿cierto?, por esas actividades extraocupacionales que hace el trabajador, además de evaluar las actividades laborales que hace el trabajador. Sí, entonces, pues ha pasado mucho, usted va y pregunta y entonces resulta que ese trabajador hace un deporte de alto riesgo, ¿listo? Entonces, tiene, por ejemplo, exposición a movimientos repetitivos y encima de todo juega tenis. Entonces, desde lo ocupacional se expone y adicionalmente, extraocupacionalmente también tiene una exposición a esa condición de riesgo. Entonces, siempre es necesario, ¿cierto?, que ustedes evalúen si hay contribución extraocupacional a ese factor de riesgo que está generando esa enfermedad específica. ¿Listo? Entonces, en caso de que sí, listo, entonces no es decirle no lo haga, ¿cierto? Porque normalmente pues no hay injerencia tan directa, pero entonces ahí es donde vienen los programas de prevención y de creación de estilos de vida saludables. Entonces no es solamente la práctica, por ejemplo, de actividades deportivas, sino, por ejemplo, hábitos como el consumo de
licor, cigarrillos, sustancias psicoactivas, que así se hagan por fuera del trabajo, pues van a tener incidencia en la aparición de ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Entonces, es muy importante considerar esas medidas preventivas que haya que intervenir. Y ya desde la perspectiva específica del trabajo, pues es lo que nos corresponde a nosotros y es entonces evaluar esos factores de riesgo específicos que me están generando la exposición a esa enfermedad y en esa medida entonces garantizar que yo minimizo, ¿cierto? Trato de hacer lo que más se pueda para garantizar que la exposición a ese factor de riesgo desde la perspectiva ocupacional va a ser el menor, digamos, el nivel de riesgo va a ser lo más bajo posible, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, parece que bien. Profe, bien, sí. Bueno, listo, entonces. Muy interesante el tema, profe, muchísimo. Bueno, me alegra que... lo que pasa es que esos temas se vuelven muy técnicos, pero es importante que ustedes se vayan metiendo para que vayan teniendo herramientas en la medida que vayan a necesitar manejar e implementar este tipo de situaciones a nivel de empresa, ¿sí? Bueno, ¿qué más trae la norma? ¿Qué más traen esas guías? Entonces traen unos marcos conceptuales muy útiles porque cuando a mí me hablan de qué es un dolor lumbar, pues acá tengo claramente la definición de ese dolor lumbar desde la perspectiva médica, entonces me dice inclusive cómo se llama la enfermedad, me da el código de la enfermedad, me dice los tipos de alteraciones que tiene, entonces miren, me está hablando tanto del dolor lumbar como que también me está haciendo relación a que ese dolor lumbar, por ejemplo, puede tener, digamos, ciertas complicaciones. Me habla del tema de las hernias, ¿listo? Entonces, acá está descrita la enfermedad en sí, porque si me están hablando de dolor lumbar, pues yo necesito entender clínicamente y médicamente esa patología a qué corresponde, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dicen qué tipos de ocupaciones, ¿cierto? Están relacionadas, por ejemplo, con la aparición de dolores lumbares, ¿sí? Y súper importante porque me dice, dependiendo de la clasificación, ¿cierto? De los factores de riesgo, ¿se acuerdan de los factores de riesgo de carga física? Me dice cuáles son las definiciones de esas subdivisiones de las categorías de carga física. Entonces me dice, vea, que es un trabajo estático, me dice que es un trabajo dinámico, me dice que es una postura, me dice que es una fuerza y me dice que es un movimiento. ¿Listo? Entonces, es, digamos, súper clave esa información. Y ahora me dice, te recuerden que arriba decía que el dolor lumbar inespecífico y la hernia discal aparecen principalmente por la manipulación manual de cargas. Pero, ¿cierto? Cuando ya uno entra y mira la norma y le dice, y otros factores de riesgo asociados, entonces, es directa la relación entre la manipulación manual de cargas y la aparición del dolor lumbar, inclusive las hernias. Pero otros tipos de riesgos también me pueden generar esa patología y acá los considera. Entonces me dice, ojo que ese factor de riesgo asociado con el dolor lumbar inespecífico me lo genera, además del levantamiento de las cargas y las posturas forzadas a nivel de columna, me lo genera también la fuerza, es decir, yo tengo que hacer trabajo físico pesado, si tengo que hacer movimientos de flexión y rotación del tronco, eso también me va a generar aparición de dolores lumbares inespecíficos. Y ojo que la exposición a vibración cuerpo entero también se asocia con esa patología, así como las posturas estáticas y los factores psicosociales y de organización del trabajo. Entonces miren que en ese grupo de otros, o sea, además del movimiento de cargas, tengo otros tipos de factores que van a incidir en la aparición de esa patología. Entonces, muy importante tener en cuenta que ese dolor lumbar inespecífico puede generarse no solamente por el movimiento manual de cargas, sino que también puede tener incidencia de otros factores de riesgo, como es el caso, por ejemplo, de las vibraciones cuerpo entero. ¿Se acuerdan que las vimos
cuando vimos los peligros de tipo físicos, y pues un trabajador, por ejemplo, un operario de una montacarga o de un vehículo de tracción pesada, que todo el día está sentado, tiene una transmisión de vibración por caderas y por espalda, eso también le puede generar una patología a nivel lumbar que también va a estar asociada entonces con la aparición de esa enfermedad, y no única y exclusivamente la manipulación manual de cargas. ¿Listo? Y me dice acá, ¿sí?, ¿qué debo tener en cuenta, cierto?, con relación a esos factores de riesgo. Entonces me dice, con relación a las cargas, ¿sí?, con relación a las tareas, factores individuales, ¿listo?, características del entorno que sean necesarias considerar como agravantes de la aparición de esa patología. Entonces, si uno viene y se revisa bien esa información, le sirve muchísimo para uno poder caracterizar e identificar. Y luego viene el grupo de recomendaciones. ¿Listo? Entonces recuerden que las recomendaciones vienen subdivididas en cada una de las etapas. En la etapa de identificación de peligros y evaluación de riesgos, en la etapa de medidas de control, en la etapa de diagnóstico, en la etapa de tratamiento y en la etapa de rehabilitación. Y así se van yendo, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, que es la etapa de identificación de peligros y evaluación de riesgos, en esa etapa entonces, ¿qué me dice? Me dice, vuelve y me recalca, me dice, bueno, entonces acá les explico cómo están definidas las recomendaciones. Entonces, recuerden que esto es una recopilación de información de terceros, es decir, de fuentes de terceros. Entonces me dice, ¿cuál es la pregunta? Entonces la pregunta que se hace el experto es, ¿cuáles son las principales características de los factores de riesgo ocupacionales causantes de dolor lumbar inespecífico? Y me da la respuesta. Entonces me dice, la recomendación es que los factores de riesgo ocupacionales se demuestra que están asociadas con el trabajo físico pesado, con el levantamiento de cargas y posturas, con los movimientos de flexión y rotación, con las vibraciones a cuerpo entero, con las posturas estáticas y con los factores psicosociales. Hasta ahí está el resumen de la recomendación. Y luego viene descrita la evidencia, es decir, viene el soporte técnico. Entonces me dice, esa evidencia, ¿cierto?, ¿de qué tipo es? Esto no es tan relevante que me lo entiendan, pero miren que acá viene y me describe esa evidencia, es decir, me va a decir por qué el trabajo físico pesado se considera un factor de riesgo ocupacional causante de dolor lumbar inespecífico. ¿Por qué las vibraciones cuerpo entero se consideran un factor de riesgo ocupacional? Entonces acá está como explicada la recomendación, como para que ustedes tengan en cuenta esa información. Y le dice de dónde la sacan, ¿listo? Entonces le dice, por acá le está diciendo, NIOSH recomienda eso, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este está soportado casi todo en estudio de NIOSH, ¿listo? Y acá le aparecen las referencias, ¿sí? Entonces, así está construida cada una de las recomendaciones. Tiene una pregunta, la respuesta que es la recomendación y el soporte científico o la explicación de esa recomendación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dice, ¿usted cómo identifica factores de riesgo asociados con desórdenes lumbares y con enfermedad discal? Entonces le dice, vea, con la identificación de los peligros a través de las matrices de peligros y riesgos, mediante listas de chequeo, mediante encuestas de morbilidad, mediante evaluaciones específicas, mediante valoraciones de carga. Y viene y le explica, ¿cierto?, cómo se soportan cada una de esas evidencias. ¿Listo? Aquí, en esta parte de peligros de tipo biomecánicos, es muy chévere porque me referencia varias herramientas que existen con relación al tema, porque resulta que la evaluación de riesgo ergonómico yo la puedo hacer tan simple como una lista de chequeo en la que a ojímetro detecto la presencia o no de ese tipo de tarea. Digamos que para dolor lumbar no es tan crítico, ¿cierto? Porque en dolor lumbar, si ustedes miran los factores de riesgo, son muy fácilmente identificables, es decir, el factor de riesgo de trabajo físico pesado se detecta fácil, el que yo levante cargas y mantenga posturas forzadas a nivel de columna también lo detecto fácilmente, los movimientos de flexión y rotación también se detectan fácilmente,
Pero ya enseguida les voy a mostrar, por ejemplo, la de hombro doloroso. Entonces, en hombro doloroso habla, por ejemplo, de ángulos de movimiento. Entonces me dice, si el ángulo de movimiento es de hasta 60 grados, entonces ahí no es tan fácil yo evaluar a ojímetro si la tarea tiene o no ese factor de riesgo. Entonces, tengo que hacer uso de ciertas herramientas que le permiten a uno facilitar esas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, para evaluar ergonómicamente un puesto de trabajo y determinar o no si existe algún factor de riesgo generador de dolor lumbar, usted puede utilizar alguno de estos métodos. Entonces, hay un método de NIOSH para realizar esa evaluación y acá le dicen las principales características del método. Pues ya uno lo que tiene que ir a estudiar es ese método NIOSH, cómo se aplica. No solamente está el método NIOSH, también hay otros métodos. La Comunidad Europea también tiene un método para evaluar dolor lumbar. ¿Listo? Entonces, me dice con relación a los pesos de carga, cómo es esa condición de riesgo por ese factor de riesgo. Hay otro método y es de los métodos más conocidos en evaluación de exposición a factores de riesgo por movimientos de cargas y es el método OWASP. ¿Listo? Entonces, este método OWASP se aplica también bastante. Entonces, ya lo que hay que entrar es a estudiar cada uno de esos métodos para determinar qué tan alto es el nivel de riesgo dependiendo de lo que el método permita. Entonces, es muy chévere uno poder hacer esos ejercicios de aplicación aplicando estos métodos. Entonces, por ejemplo, estos son los recomendados para dolor lumbar, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, para movimientos repetitivos y para hombro doloroso, además de estos, hay otros métodos que se pueden utilizar. Entonces, miren que esta guía le recomienda a uno qué posibles métodos podrían utilizarse. ¿Listo? Bueno, también me dice, por ejemplo, que cómo hago la valoración, ¿cierto? Quiero entrar a mostrarles, por ejemplo, dónde está. Entonces, miren lo que dice, ¿listo? Entonces me dice, yo como valoro, ¿cierto? Las flexiones y las extensiones lumbares, ¿listo? Entonces, me dice que si los movimientos son de más de 30 grados, de más de 45 grados, me hablan también en temas de manejos de carga, ¿listo? Me dice hasta dónde se considera que puede haber incidencia para clasificar esa patología como de extensión o de flexión, ¿listo? Entonces, es muy chévere la información que me va recomendando esta guía, ¿listo? Entonces, por acá me dice qué intervenciones se recomiendan para el control de los factores de riesgo causantes. Entonces, me dice la organización, los requerimientos del puesto de trabajo, los factores ambientales. Quiero mostrarles qué alternativas, quiero mostrarles la de, miren, entonces acá está, el uso del cinturón ergonómico lumbar es un mecanismo de prevención para el dolor lumbar inespecífico. Entonces la recomendación es, el soporte lumbar o cinturón ergonómico no debe ser utilizado en el trabajo como intervención preventiva para el dolor lumbar inespecífico. Y viene y le soporta la evidencia, es decir, te da el argumento técnico de por qué eso, ¿cierto?, no aplica como una medida preventiva. Entonces, si usted viene y se lee ese carretacito, pues ya usted tiene un poquito más de argumentos técnicos para saber, ¿cierto?, que esos cinturones ergonómicos, lo que decía Nora ahorita, ¿cierto?, eso genera una falsa sensación de seguridad. Y eso no lo dice Nora, ¿cierto? Entonces ahí está como la cuña. Eso no es porque Nora lo dice, eso es porque hay un soporte científico, entonces usted viene y se consulta el documentico, lo construye y se hace una charlita con eso. Y les dice, no, es que eso no lo estoy diciendo yo, eso está estudiado, ¿cierto? Entonces miren, el soporte científico está por este lado y definitivamente no recomiendan utilizarlo, ¿sí? Entonces ya cuando usted se quita la responsabilidad, que fue que usted el que dijo, ¿cierto?, sino que usted tiene un soporte técnico científico detrás que está respaldando ese tipo de intervenciones, es mucho más fácil uno hacer gestión y argumentar en el tema, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos ahí? Sí. Sí, profe. Yo a veces me encarreto para acá y me quedo como hablando sola. Bueno, del mismo modo, por ejemplo, en el tema de recomendar si se deben utilizar tapetes antifatiga, por ejemplo, para las personas que trabajan mucho tiempo de pie, ¿cierto? Entonces, le va dando a uno como los lineamientos para
para realizar ciertos tipos de intervenciones, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces ya viene en el tema de vigilancia de la salud de los trabajadores, también entonces están las recomendaciones, entonces recuerden que es en vigilancia, me dice también cómo diagnostico, ¿cierto? Entonces me dice también a nivel de diagnóstico, cómo debo de hacer los diagnósticos, ¿sí? Entonces, cómo se hace el diagnóstico de esas patologías, ¿listo? Y me dice también cómo debe de ser el tratamiento y cómo debe de ser la rehabilitación. ¿Listo? Entonces, miren que la guía, ¿cierto? Habla también entonces del tema de tratamiento, ¿listo? Entonces, cómo se hace el tratamiento una vez ya se desarrolló la patología en el trabajador y me hace también recomendaciones con relación a la etapa de rehabilitación, ¿listo? Entonces, también incluye consideraciones para la rehabilitación del paciente, ¿sí? Entonces, es muy chévere que en la medida que uno vaya teniendo este tipo de exposición a estos tipos de factores de riesgo, ¿cierto? Uno implemente, ¿cierto? Esas recomendaciones y las conozca, ¿cierto? Entonces, lo primero es conocerlas, entenderlas y teniendo clara esas recomendaciones, pues poderlas poner en práctica en los contextos empresariales en los cuales se van a desarrollar la exposición a esos factores de riesgo, ¿sí? Bueno, por acá les voy a mostrar por ejemplo, la de desórdenes musculoesqueléticos por movimientos repetitivos, ¿sí? Entonces, esta es la de los desórdenes musculoesqueléticos por movimientos repetitivos. Esta, por ejemplo, se enfoca en 3 patologías, ¿listo? Entonces, se enfoca en el síndrome del túnel del carpo, en la epicondilitis medial y distal y en las enfermedades de Kerbein, ¿listo? Entonces, esas 3 enfermedades que suelen desarrollarse en manos, esas patologías se desarrollan en manos, se dicen que están asociadas entonces con la exposición a movimientos repetitivos en miembros superiores, ¿listo? Entonces, vuelve y juega. Entonces, esta guía está elaborada exactamente de la misma forma como está elaborada la otra. Si ustedes vienen y miran acá en la tabla de contenido, ¿cierto? Está elaborada exactamente igual, ¿listo? El objetivo, la metodología, las poblaciones, entonces viene y acá me muestra el resumen esquemático de las recomendaciones, el marco conceptual y me muestra las recomendaciones, exactamente en la misma forma en como están presentadas las otras guías. Entonces, cuando uno entiende cómo está una, ya sabe cómo entrar a buscar las demás, ¿listo? Y lo que les quería mostrar, ¿cierto? Si usted viene y compara el diagrama de decisión, el diagrama de flujo recomendado, ¿cierto? De este y el que habíamos visto en dolor lumbar, miren que son exactamente iguales, ¿cierto? Simplemente cambia la patología. Entonces me dice, tengo síntomas, ¿cierto? Entonces haga exactamente lo mismo. Haga la evaluación médica, determine si se relaciona o no con el trabajo, haga el manejo del caso. Y a nivel del puesto de trabajo, entonces inspeccione el puesto de trabajo, haga los ajustes que se requieren, ¿listo? Haga el diseño del rediseño del puesto de trabajo y haga la evaluación, ¿cierto? Ergonómica para garantizar que el riesgo se controle, ¿sí? Entonces miren que el diagrama de flujo es exactamente igual, simplemente que lo que cambia, ¿cierto? Es la identificación de los factores de riesgo generadores de la patología, ¿sí? Miren que es exactamente igual la forma en cómo lo plantean. Están las definiciones o el marco conceptual alrededor de desórdenes musculoesqueléticos, ¿listo? Entonces, en desórdenes musculoesqueléticos, recuerden entonces que son catalogados la epicondilitis lateral y medial, está clasificada también la enfermedad de Kerbein y está clasificado el síndrome de túnel del carpo, es decir, el realizar movimientos repetitivos en miembros superiores se asocia con la aparición de una de esas 3 enfermedades. Y esas 3 enfermedades se agrupan en lo que se llaman desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores, ¿sí? Están pues entonces como las definiciones de cada una de esas enfermedades, ¿listo? Y es muy importante porque acá vuelve y me recalca
el concepto de movimiento repetitivo que habíamos visto cuando vimos las definiciones de movimientos. ¿Listo? Entonces, como se supone que el factor de riesgo es por movimiento repetitivo, pues tengo que tener muy claro si ese movimiento que esté realizando el trabajador califica o no como repetitivo, ¿cierto? Entonces tengo que hacer la evaluación específica para determinar si califica o no como movimiento repetitivo, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y vienen las recomendaciones, ¿cierto? Entonces me dice que las epicondilitis, ¿listo? Están asociadas básicamente con aquellas tareas, ¿listo? Que impliquen posturas de flexión y extensión del codo, así como pronación, supinación, extensión y flexión de muñeca, que se combinen con movimientos repetitivos de los ciclos de trabajo. Y adicionalmente, si tengo fuerza ejercida por movimientos de extensión y flexión del antebrazo, va a ser muy probable entonces que yo pueda argumentar una epicondilitis como enfermedad de tipo laboral. Entonces, miren lo que les decía, ya aquí no es tan fácil, es decir, ya aquí yo tan a ojímetro no soy capaz de calificar si ese movimiento es de tipo de pronación, supinación, extensión o flexión. Entonces, me toca ir a aplicar algún tipo de método mucho más específico que me permita a mí a evaluar ese tipo de movimiento, ¿sí? Y un paréntesis aquí para que traten de hacerle mucho énfasis a esas materias que les ayudan a entender muchos esos conceptos. Entonces, cuando ustedes ven anatomía, entonces uno dice, uy, no, eso tan ladrilludo, tan pesado, pero entonces cuando uno viene y le digo, y usted tiene clara la diferencia de cuál es la muñeca, cuál es el antebrazo, cuál es el brazo completo, ¿cierto? Para que entienda cuando estamos hablando de flexión y extensión de antebrazo, qué porción es. Entonces hay que tener muy claros esos conceptos desde la perspectiva anatómica para poder ir a evaluar esas condiciones específicamente en las tareas que va a realizar el trabajador. Asimismo, los tipos de movimiento que es capaz de hacer cada una de las articulaciones. ¿Listo? Entonces, hay articulaciones que permiten hacer pronación y supinación, pero hay articulaciones que no lo permiten. Entonces, tener muy claro ese tipo de movimientos que tienen permitidas las articulaciones, de qué tipo son, ¿sí? En temas, por ejemplo, de síndrome de túnel carpiano, ¿sí? Miren que el síndrome de túnel carpiano se asocia con posturas de flexión y extensión de dedos, mano y muñeca. Entonces ya acá me incluye también los dedos y la mano, no solamente la muñeca. Me dice que si tengo desviación ulnar o radial que implique agarrar, pronar o supinar, ¿cierto? Combinado con movimientos repetitivos, voy a tener entonces posible relación con el síndrome de túnel del carpo. Si tengo que aplicar fuerza, ¿listo? Tanto en dedos como en manos, por extensión o por flexión, y me incluye también la exposición a vibración segmentaria, es decir, vibración por mano o brazo, derivada del uso de herramientas vibratorias. Y ojo con esto, se asocia con la aparición de síndrome de túnel del carpo, no se asocia ni con la aparición de epicondilitis ni con la enfermedad de Kerbein, solamente se asocia con el síndrome de túnel del carpo. Y ahora, para la enfermedad entonces de Kerbein, me dice que las posturas forzadas, ¿listo? En las cuales tengo movimientos de alta repetición a nivel de muñeca, ¿listo? Entonces, eso me va a generar exposición a esa, se considera factor de riesgo generador de esa enfermedad de Kerbein, ¿listo? Adicionalmente me dice que si yo tengo exposición a frío o a factores de tipo psicosociales, también voy a tener entonces, también se pueden considerar como factores de riesgo asociados con la aparición de desórdenes musculoesqueléticos. ¿Listo? Muchas veces esa condición, por ejemplo, de frío, como el frío, recuerden que lo que genera es vasoconstricción, ¿listo? Entonces hay menos circulación y encima de todo tengo menos circulación, significa que hay menos flujo sanguíneo llegando a los brazos, a las manos, a los dedos. Y encima de todo estoy recargando con una labor ese segmento corporal. Entonces se consideran, por ejemplo, que el frío es un factor agravante en la exposición a ese tipo de factores de riesgo en el trabajo. Entonces es necesario considerar ese factor de riesgo adicional en la aparición de ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Y con relación a los métodos, que me gustaría pues que los vieran, miren que aquí
me recomienda, entonces miren que es diferente evaluar una exposición de un dolor lumbar, una exposición a un dolor lumbar, que es a nivel de columna, los segmentos corporales son diferentes, a evaluar movimientos repetitivos en miembros superiores. ¿Listo? Entonces, los métodos de evaluación también cambian. Entonces, yo aquí voy a tener entonces recomendados otros métodos. ¿Listo? Por ejemplo, el método OCRA, ¿cierto? Es un método que se puede utilizar para evaluar movimientos repetitivos a nivel de miembros superiores. Está el método RULA y el método REVA, que ambos son métodos muy aplicados en la evaluación de movimientos repetitivos. ANSI también tiene un método para evaluar riesgo ergonómico en miembros superiores. Y hay otro también por ahí que se conoce como el método Malchair, que también se utiliza para evaluar riesgo a nivel de miembros superiores. Entonces, miren que entre esos ya lleva uno como 7 diferentes, ¿cierto? Unos para evaluar dolor lumbar, otros para evaluar movimientos repetitivos a nivel de miembros superiores. ¿Qué hay que ir a hacer? A estudiarlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa condición de riesgo en mi empresa, necesito evaluar esa condición para poder garantizar que tengo un buen ejercicio. Les quiero mostrar aquí para que miren una aplicación de un método REVA y RULA en unas videoterminales que hicimos con unas estudiantes el semestre pasado, y me parece muy válido para que miren la forma en cómo uno aplica ese tipo de evaluaciones cuando está haciendo aplicaciones en campo de esas situaciones. Vamos a ver si lo tengo aquí. Denme un segundo para que lo miremos. Entonces, miren, digamos que, ¿qué evaluaron en este método específicamente? Vamos a ver si están viendo mi pantalla. Bueno, ahí estamos proyectando, ¿cierto? Entonces, miren, estos son trabajos en videoterminales, recuerden que son trabajos, digamos, de oficina, ¿listo? Entonces me decía, mire, con relación a la silla de trabajo, ¿qué voy a evaluar? ¿Listo? Entonces voy a evaluar que el espaldar sea regulable y soportado, que tenga apoyabrazos para descanso y estabilidad, que tenga asiento con borde rebordeado, que tenga base de apoyo de 5 brazos con ruedas y que la altura sea regulable. ¿Listo? Entonces, esto evalúo en una herramienta que se llama silla de trabajo. Adicionalmente, en la mesa de trabajo, ¿listo? Entonces, ¿qué le voy a evaluar? Entonces, le voy a evaluar que la mesa de trabajo sea fija, ¿cierto? Que tenga una amplitud que permita una distancia de zona óptima de trabajo, que tenga un espesor de mayor de 30 milímetros y que la superficie sea dura de colores claros. Entonces, eso voy a evaluar. En el computador, ¿qué le voy a evaluar? Le voy a evaluar que exista una distancia entre el ojo y el monitor de entre 45 y 55 y que conserve un ángulo de visión de 20 grados. ¿Listo? Evalúo los ángulos corporales. ¿Listo? Entonces, ¿qué ángulos corporales se evalúan, por ejemplo, en trabajo de posición sentado? Entonces, evalúo el ángulo que me forman la silla con las piernas. ¿Listo? Evalúo el ángulo que se me forma la cadera con la silla. ¿Listo? La espalda, ¿cierto? También evalúo el ángulo y evalúo el ángulo de visión. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tengo que evaluar, ¿cierto? Y ya voy entonces a práctica. Entonces, la mejor forma es uno hacer evidencia, ¿cierto? Fotográfica para evaluar cómo se está comportando. Entonces, en este estoy, por ejemplo, evaluando los ángulos de visión. ¿Listo? Entonces, estoy mirando el ángulo de visión de esta trabajadora con relación a su pantalla. ¿Listo? Estoy evaluando el ángulo del codo. ¿Listo? Estoy evaluando el ángulo de su cadera. ¿Listo? Y estoy evaluando el ángulo de sus rodillas, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso en la práctica es usted coger, ¿cierto? Esas recomendaciones que le están haciendo, el método, y aplicarlo específicamente para saber si cumplo o no cumplo, ¿sí? Entonces,
Entonces, si ustedes miran a este trabajador, listo, cómo es su ángulo de visión, listo, cómo es el ángulo de su codo, cómo es el ángulo de su cadera y cómo es el ángulo de sus piernas, listo, de sus rodillas. Y así, ¿cierto? Yo lo puedo hacer con cada uno de los trabajadores. Entonces, uno normalmente lo que hace es que los coge en condición habitual, en la condición normal que ese trabajador labora, ¿cierto? Sin corregirles absolutamente nada, simplemente lo evalúa para detectar bajo qué condiciones están realizando su labor. Y luego, entonces, lo que usted hace es que hace el ajuste, ¿listo? Entonces, ¿se acuerdan la que estaba por allá casi, ¿cierto? Acostada. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, le levanto la pantalla, ¿para qué? Para mejorarle su ángulo de visión, ¿listo? Entonces, tengo que subirle los pies para que la silla, cuando yo la levante, me pueda formar entonces el codo, me pueda formar el ángulo de 90 grados. Tengo que garantizar entonces que la espalda también me va a formar el ángulo de 90 grados, así como las rodillas también me van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, mire que este puesto de trabajo simplemente con un reposapiés, con un reposapiés y con una base para el computador, pude adecuarlo para que en la práctica ya me cumpla con las exigencias mínimas que se requieren en términos de confort para ese puesto de trabajo, ¿listo? Y eso me lo da el método, es decir, el método te permite evaluar cada uno de esos ángulos y te dice cómo lo evalúas y cómo lo estimas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces acá, en casi todos, tú logras resolver ese problema con una base y con un reposapiés se logra resolver ese problema. En algunos casos se requieren cambiar las sillas porque a veces las sillas no son ajustables, entonces cuando las sillas no son ajustables y no tienen brazos, se dificulta mucho la intervención específica con relación a ese trabajador, ¿sí? ¿Cómo vamos? Ay, Nora, te quedaste tú sola. Bien, profe, sí. Nos quedamos, lo que pasa es que ellos, la mayoría están de primer vez, entonces todavía no saben bien lo importante que son estos talleres y lo aplicables que son obligatoriamente, que no es porque los quieran aplicar en las empresas, sino que es una cosa obligatoria. Entonces, como yo sí sé y como he dicho muchas veces, estoy desactualizada, a mí sí me interesa. Eso veo, sí. Ah, bueno, listo, no. Sino que como me vengo a explicarles en el documento, me pierdo quienes están conectados, entonces queda uno. Estoy yo solita, esperemos que entren los compañeros a ver las grabaciones. Ok, sí, lo importante es eso, lo importante es que les quedan ahí grabadas. Listo. Bueno, eso con relación entonces a el tema de desórdenes musculoesqueléticos por movimiento repetitivo, ¿cierto? Entonces, muy aplicable, esos métodos aplican bastante. Y la última es la de hombro doloroso, ¿cierto? Que la patología entonces de hombro doloroso, en la patología de hombro doloroso vamos a ver entonces que los factores de riesgo que se asocian con la aparición de hombro doloroso, en este caso ya son las posturas mantenidas, prolongadas o forzadas a nivel de hombro, los movimientos repetitivos de hombro, las fuerzas también que impliquen movimientos a nivel de miembros superiores, lo que sean posturas sostenidas en flexión de codo y la exposición a vibración de miembro superior también se asocian con la aparición de hombro doloroso. ¿Listo? Entonces, en términos de afectación, ¿listo? Normalmente, de las articulaciones que menos ángulos de movimiento permite es el hombro, ¿cierto? El hombro tiene bastantes restricciones en temas de movimiento y se fatiga muy fácil, ¿listo? Es decir, usted la muñeca le soporta muchísimo desgaste, pero el hombro es una articulación que se fatiga mucho, se fatiga demasiado y en términos de lesión, las lesiones de hombro suelen ser muy dolorosas y de recuperaciones muy lentas, porque en la misma medida en que tiene mucha limitación de movimiento, cuando se lesiona, las lesiones son difíciles de recuperar. Entonces, y si no en fisioterapia, son de los trabajadores, son de las personas que más
sufren en los procesos de recuperación porque es un miembro que se demora muchísimo para recuperarse. ¿Listo? Entonces, como se fatiga tan fácil, hay que poner mucho cuidado en esas tareas que me generan exposición a ese tipo de lesiones. ¿Sí? En hombro doloroso, como es miembro superior, los métodos casi que vuelven y repiten y vuelven y me sirven los métodos de las herramientas de calificación de Okra, Rula, Reva, ANSI y Malcher. Esos métodos también me permiten evaluar la exposición a ese factor de riesgo por hombro doloroso. Con relación a el hombro, ¿listo? En el hombro normalmente las patologías asociadas es lo que se conoce como el síndrome de manguito rotador y la bursitis. Esas son, digamos, las dos patologías que mayor aparecen cuando hay lesiones de codo. Y esa lesión ocurre cuando yo tengo movimientos de abducción o flexión por encima de ángulos de 60 y de 90 grados. Entonces, el rango de movimiento del hombro es muy restrictivo. Créanme que es bastante restrictivo. Entonces, ese factor de tener que mover el hombro en un ángulo de más de 60 grados va a generar que me genere una fuerte alteración a nivel de hombro, ¿sí? Y miren que normalmente los tiempos de exposición son hasta cortos, ¿cierto? O sea, sí, normalmente, mire que yo toleraría, ¿cierto? Por ejemplo, movimientos de abducción o flexión por encima de 90 grados, ¿cierto? Por encima de 90 grados es, usted extiende el brazo, ¿cierto? Y lo sube, ¿cierto? A nivel de la cabeza, esos son 90 grados. Entonces, cuando usted implica movimientos que tienen más de eso y no tiene ni que levantar absolutamente nada, solamente hacer la acción, le dice que podría hacerlo hasta por 4 horas, ¿listo? Pero si ya usted tiene que colocarle a eso peso, el tiempo de exposición se disminuye significativamente para evitar la aparición de una enfermedad de ese tipo, ¿sí? Entonces, esos movimientos de abducción o flexión de hombro, hay que evaluarlos muy bien y hay que tratar de eliminarlos mucho porque son muy, o sea, las lesiones son muy complejas de recuperar, es de las patologías que más demoran para recuperar en términos de lesión, ¿sí? Bueno, con relación a hombro doloroso, ¿qué más es importante que revisemos con relación a estas patologías? Bueno, digamos que no sé, Nora, si tengas alguna duda con relación a estas guías. Si quieres, lo que podemos hacer es miremos las guías nuevas, ¿cierto? Para que miremos. Profe, no, duda con las guías no, sino que sabe que lo que yo veo ahí muy duro. Lo que pasa es que la norma, y más que todo en empresas, o más que todo en la ciudad, y construcción, que es donde se presenta mucho más la accidentalidad y la mortalidad, no son tan exigidas como lo de, por ejemplo, la minería. Se volvieron súper exigentes con todos estos programas, las ejecuciones de estos programas, en fin. Y la protección, pues, se volvió eso muy exigente, pero yo veo que en la construcción y en muchas empresas, o sea, evaden tantas responsabilidades, tanto el empleador como el trabajador, que, pues, yo a ese, de hecho a ese empleo le corro muchísimo a trabajar en construcción, porque es que me parece demasiado peligroso tanto para uno como para los que están trabajando. Entonces yo diría que ojalá fueran lo mismo que hacen con los mineros, fueran igual de exigentes con la construcción y otros tipos de empresas que eso no se cumple, profe. Que vea que usted va a estar 4 horas en este oficio y descansa tanto porque se te va a afectar el manguito rotador, por decir. Si el empleador es el que brinca, no, porque entonces la producción no me va a hacer igual. Va a ser el trabajador, no, pues entonces yo no voy a hacer nada hoy. Yo no voy a trabajar sino 4 horas en esto, no. Entonces, o el trabajador no se deja ayudar o el empleador está encima. Entonces son como dos cosas tan complicadas en este tiempo. Sí, tienes toda la razón, Nora. Digamos que hay sectores que son más difíciles de trabajar que otros
incide también mucho el nivel social, listo, el nivel social de la población trabajadora incide también bastante, y el tema de rotación, ¿cierto? Porque en el tema de rotación, el nivel de rotación es muy alto en ese sector, entonces realmente se vuelve muy, muy complejo poder implementar. Y digamos que tristemente son guías que llevan más de 10 años publicadas y tú todavía, o sea, lo más triste no es ni siquiera que, digamos, la empresa no la implemente, hay muchos profesionales que ni siquiera manejan las guías. Entonces, si ni siquiera el profesional la maneja, tiene claro los elementos, pues va a ser todavía mucho más complejo que las implementen en los sectores en los cuales se, Profe, en los le sectores en los digo la cuales se mueven. verdad, yo las tenía en una carpeta, muy bonitas. Yo las tenía en una carpeta. Físicas porque no y me las todo. exigía ni la, sí, Ajá. no me las exigía ni la ARL, ni me las exigía Geominas, ni me las exigía nadie. Ajá. Nadie me las pedía, ni tan siquiera me decía, usted está implementando, está, nada. Entonces yo las mantenía muy bonitas en una carpeta, porque no llegaban sino a pedir papeles como un horrible. Entonces yo, claro, ¿quieren papeles? Papeles. Y entonces yo les decía, ¿por qué no vamos a dar una vuelta adentro para que vean cómo tengo el socavón, cómo está de bonito? Entonces, ¿A ti no, te ha vamos a tocado mirar alguna primero vez los un proceso de papeles. calificación de enfermedad laboral? No. No, No, exacto. no me ha Entonces, mira, se tocado. vuelven lo que pasa es que en el tema de enfermedad es un tema en el que hasta ahorita es que nos están tocando los casos de enfermedad laboral. Hace 10 años los casos de enfermedad laboral eran muy escasos. O sea, créeme que era muy poca la probabilidad de que a ti te llegara un proceso de calificación de enfermedad laboral. Hoy la incidencia por enfermedad laboral está en aumento. Y digamos que el nivel de conciencia que se ha ido generando incide también en eso. Y ahí es donde empieza uno a ver relevante la ausencia de este tipo de medidas. Porque cuando tú vas y te devuelves y miras qué has hecho bien y qué has hecho mal, con base a lo que te establece la norma, que en este caso es la guía, es donde uno se da cuenta que no lo está haciendo bien. Pero es por eso, es probablemente porque como los procesos de calificación todavía no nos han tocado, es por eso que no los tenemos como tan claros. Claro, así es. Pero no, súper chévere. No, Nora, pues digamos que eso era lo que tenía para trabajar el día de hoy. Pues la idea es que nos sigamos encontrando y pues que sigamos avanzando en estos temas. Listo, profe, muchísimas gracias. No, Nora, es con todo el gusto. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, que descanses y muchas gracias. Con todo el gusto, Estés Nora. bien. Gracias, Bueno, hasta chao. luego.